tengan todos ustedes, que el Señor les bendiga. Es una bendición poderles ver nuevamente, agradeciéndole a Dios por esta mañana, agradeciéndole a nuestro Dios por un nuevo día más de vida, que pudimos ver la luz del sol. Y de verdad, hermanos, que es una bendición poder llegar nuevamente hasta la intimidad de cada uno de sus hogares, agradeciendo a aquellas personas que siempre tienen el detalle, hermano, de enviarnos el mensajito de saludo, de decir, hermano, aquí estamos. Algo otros, pues, hermano, gracias, estamos aprendiendo. Y muchas gracias, hermanos, porque eso es lo que nos hace a nosotros, pues, verdaderamente buscar más en la Escritura, buscar más del Señor, y que el Señor, pues, pueda poner su palabra en cada uno de nosotros, y así poder servir de mucha bendición a todos aquellos que están pendientes del programa Gotas de Enseñanza, hermano. Así es que quisiera también enviar un saludo hacia la nación del norte, hacia los Estados Unidos de Norteamérica, hermano. Agradecerle a la familia Ramos, a la familia Vázquez, a la familia Navarro, a la familia Guerra, que todos ellos, hermanos, siempre están pendientes del programa, siempre están pendientes del mensaje. Y bueno saber, hermano, que a través de las enseñanzas que hemos estado impartiendo con la ayuda del Espíritu Santo, pues muchos de ellos están tratando de ver la vida de una forma diferente, y eso nos llena y nos satisface para que verdaderamente seguir adelante, hermano, hasta donde el Señor nos dé fuerza, hasta donde el Señor nos permita, ¿verdad?, poder estar llevando la palabra del Señor. Amén. También saludos a todos aquellos hermanos de acá, de nuestro departamento y de nuestro país, El Salvador. Así es que el Señor nos bendiga a todos, hermanos, y sin más entretenimiento ahorita, pues vamos a dar inicio al programa que nos corresponde ahora. Estamos por ver y vamos a ver, hermanos, la cuarta parte de la serie Principios de Dolores. La primera parte tenía que ver, hermano, con Querit, que representaba la iglesia de Éfeso, representaba una iglesia que había perdido su primer amor. La segunda parte hablamos de Sarepta, que representa la iglesia también en semejanza a la iglesia de Esmirna, una iglesia sufrida, una iglesia perseguida, hermano. La tercera parte que vimos el día de ayer fue Sidón, que está en semejanza con la iglesia de Pérgamo, y esta es una iglesia, hermano, que se acomodó. Esta es una iglesia muy cómoda, hermano. Ahora nos toca ver la cuarta parte, que es la iglesia, hermano, de Tiatira. Y vamos a ver también en la línea de tiempo que hemos venido hablando, la vida del profeta Elías. Todo lo que le sucedió a Elías, todo esto le sucedió antes de que él fuera arrebatado. El propósito de esta enseñanza es, hermano, que fue Elías el que prácticamente siempre le hemos puesto nosotros como el ejemplo que el Señor dejó de todos aquellos que no verán muerte, sino que van a ser, hermano, llevados al cielo, sino que van a ser arrebatados. Así es que Elías fue arrebatado, igual que Enoc, pero tenemos en la línea de tiempo, estamos viendo, hermano, lo que sucedió antes de que el profeta Elías fuera arrebatado. ¿Por qué nosotros tomamos la vida del profeta Elías? Simple y sencillamente, lo hemos venido diciendo en las enseñanzas anteriores. Anteriormente, hermano, Isaías, Jeremías, mencionábamos también a Oseas, que fueron hombres, hermano, que dentro del ministerio que ellos vivieron, el Señor les permitió pasar situaciones acá en la tierra, como para decirle al pueblo, vean la vida del profeta, observen la vida del profeta, lo que al profeta le está sucediendo, eso es lo que ustedes van a pasar. Entonces, viendo esa situación, por eso hemos agarrado y hemos tratado de hacer una línea de tiempo en la vida, hermano, del profeta Elías, desde que apareció allá por el primer libro de Reyes, capítulo 17, que es donde hemos estado estudiando, hasta, hermano, hasta que él es arrebatado al cielo. Bien, para dar inicio, hermano, entonces quisiera que oráramos primero y que el Señor, pues, nos bendijera
con su buena palabra y que nos ayude para poder seguir adelante. Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, te agradecemos este día, Señor. Te agradecemos un nuevo día más de vida que nos regalas, Padre, poder respirar, poder salir, Señor, poder ver toda la naturaleza que tú nos has permitido ver, Señor, en el nombre de Jesús, pidiendo tu auxilio, Señor, pidiendo que tu Santo Espíritu nos ayude, Padre amado, aclara mis pensamientos, Señor, ordena mis pensamientos y regálame, Señor, el denuedo para poder exponer tu palabra, Padre amado, para que tu pueblo, para que tus hijos, Señor, puedan salir edificados en esta oportunidad, así como yo sé que tú también los has edificado en estas otras enseñanzas que hemos podido ver. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Gloria sean dadas a nuestro Dios. Bien, de más está decirles, hermano, que siempre vamos a tomar como punto de partida Mateo capítulo 24, versículo 5, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán, y oiréis de guerra, rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Gálatas 4:19, hablando del apóstol Pablo, dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Entonces, la intención del apóstol Pablo, hermanos, era que ustedes y yo permitamos hoy en día que Cristo se forme en cada uno de nosotros. ¿Por qué es necesario, hermano? El apóstol Pablo, cuando él dice vuelvo a tener dolores de parto, yo creo que el apóstol Pablo, habían situaciones que él ya las había enseñado, hermano, pero el pueblo quizás siempre volvía a caer en situaciones desagradables. Y quizás ese dolor lo sentía el apóstol Pablo, hermano, como muchos ministros podrán sentirlo hoy en día, ¿verdad? Cuando se dan las enseñanzas, cuando se dan lineamientos, cuando se dan ciertas situaciones. Y, hermano, muchos a veces de nosotros quizá no las cumplimos, y eso puede causar dolor en el ministro, hermano. Entonces tiene que estar volviendo a tener dolores de parto hasta ver que Cristo pueda ser formado en nuestras vidas. Bien, vamos entonces, hermano, a entrar en materia. Ya habíamos visto que es una línea de tiempo que en la vida del profeta Elías fueron 7 milagros los que él realizó, y cada milagro, esto es importante, cada milagro, hermano, todo fue en función para despertar a cada una de las 7 iglesias de cómo ellos estaban conduciéndose en la vida. No es la excepción hoy para cada uno, para nosotros en nuestros tiempos, hermano, que esta situación, que esta pandemia, que este COVID-19, hermano, el Señor lo haya permitido para que la iglesia pueda, hermano, despertar nuevamente de ese acomodamiento, Padre, de esa situación donde ya nos acomodamos y yo ya soy salvo y estamos bien, pero cuando afuera hay mucha gente que se muere sin fe y sin esperanza, y no estamos cumpliendo el mandato que dijo el Señor, que fuéramos por las naciones y hiciéramos discípulos. De eso no lo estamos cumpliendo, hermano, como el Señor esperaría que quizás tú y yo lo hiciéramos. Entonces, necesitamos esto para poder despertar. Bien. Vimos ya la iglesia de Éfeso, vimos ya la iglesia de Esmirna, el día de ayer vimos la iglesia de Pérgamo, basado siempre haciendo la comparación en primer libro de Reyes capítulo 17 en los 3 que hemos visto. Hoy nos toca ver la cuarta parte, y por favor abra su Biblia usted en primer libro de Reyes capítulo 18, vamos a leer desde los versículos 37 y 39. Primer libro de Reyes, capítulo 18, versículos 37 y 39. ¿Lo tienes? Ok. Lee conmigo, por favor, para poder ver la escritura. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo.
y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron, y los llevó Elías al arroyo de Sison, y allí los degolló. Bendito el nombre del Señor a través de su santa palabra. Hermanos, he sacado nada más este extracto, pero a la altura del capítulo 18, lo que estaba sucediendo, hermano, era que nuestro Dios vino nuevamente y le habló al profeta Elías que iba a hacer llover nuevamente sobre la tierra. Habían pasado, hermanos, aproximadamente casi 3 años, un poquito más quizá, que la tierra, hermano, había estado sin recibir la lluvia del cielo. Y eso había provocado sequías, había provocado hambre, había provocado muertes y había provocado quizás hasta enfermedades. Entonces, ya vimos por qué esa región, hermano, de Sidón está pasando toda esta situación, porque estaba y había caído, hermano, bajo cierta, ciertas, por decir así, maldición. Ahora bien, la nación de Israel había caído en esta situación de sequía, hermano, y lo que sucedió fue que el rey Acab se preocupó y le habló a su siervo Abdías y le dijo: vamos a ir a buscar agua, vamos a ir a buscar, comida para los animales, porque si no los animales sin comida y sin agua se nos van a morir. Y dice que empezaron a recorrer todo, hermano, toda la nación. Uno salió por un lado y otro salió por otro. Pero resulta que en el camino donde iba Abdías, hermano, le aparece el profeta Elías. Cuando Abdías lo ve y le dice que por todo, hermano, por todos lugares, no hay ningún lugar donde el rey Acab no lo haya mandado a buscar y no lo había encontrado. Viene Elías y le dice: ve y dile a Acab que quiero hablar con él, que necesito reunirme con él. Viene Abdías con temor y le dice: Señor, por todos lados te han buscado, y imagínate, yo le voy a ir a decir al rey que ya te encontré, y cuando el rey venga a querer reunirte contigo, el Espíritu de Jehová te va a tomar y te va a llevar a otro lugar, y cuando no veas que tú estás aquí, me va a matar. Entonces tenía temor. Abdías sabía, hermano, que Elías era un profeta de Dios. Bien, y empiezan, hermano, y resulta que lo convence. Cuando tienen ese encuentro y se ven el rey Acab con el profeta Elías, lo primero que le dice el rey es: tú eres el que estás turbando a la nación de Israel. La respuesta del siervo, del profeta de Dios, y le dice: tú, tu casa, han turbado a la nación de Israel por el simple hecho de que dejaron sus leyes, abandonaron sus mandamientos, y por eso es que les ha venido esta situación que están viviendo ahorita. Ahí están dándole de comer a 450 profetas de Baal, ahí están alimentando a 400 profetas de Acera. Eran, hermanos, 850 profetas, entre comillas, que Jezabel, la mujer de Acab, los estaba manteniendo. Viene y le dice el profeta Elías: ¿sabes qué? Reúneme al pueblo y llévalos y nos vamos a reunir ahí. Nos vamos a reunir, congrégalos a todos, nos vamos a reunir en el Monte Carmelo. Ahí, llévalos, por favor. Se pusieron de acuerdo y, hermano, llevaron al pueblo al Monte Carmelo. Estando en el Monte Carmelo, se acerca Elías y les dice: vamos a hacer un trato para ver quién es Dios. El Dios que nos responda por fuego, ese será el verdadero Dios. Y el pueblo quedó de acuerdo. Y tú, cuando lees la escritura, la puedes leer. Llevaron leña, llevaron bueyes, hermano, y dice que a ellos los puso
a que despedazaran al buey primero y que ofrecieran su holocausto a la cantidad de X cantidad de dioses que ellos tenían. Porque, hermano, tenían cantidad de dioses. Eran cantidad de dioses los que ellos tenían. Y no les había valido de nada. No les había valido de nada. Imagínate, 850 profetas y ninguno de ellos tuvo, hermano, la revelación de que venía una sequía sobre la nación de Israel. Ninguno de ellos. Ellos estaban tranquilos comiendo, hermanos. Jezabel los alimentaba, haciéndoles ahí quizás medio pasar el tiempo. Pero no sucedía nada. Vienen y empiezan, hermano, a hacer a la hora del holocausto y empezaban a gritar. Dice que se sajaban con cuchillos y Elías ahí viendo, hermano, y hasta cierto punto se estaba burlando de ellos. Griten más fuerte, quizás su Dios está dormido, despiértenlo para que él pueda contestarle desde los cielos. ¿Y qué era lo que estaba sucediendo? Se terminó todo eso y nada sucedió. Viene Elías. Y lo primero que hace, dice la palabra del Señor, que llegó Elías y vio que el altar en el cual se hacían los sacrificios para el Señor, estaba arruinado. Lo primero que Elías hace es restaurar el altar. Lo vuelve a restaurar, consigue 12 piedras y lo restaura. La palabra que se utiliza para restaurar también es aquella palabra, Rafá, que significa sanarlo nuevamente. Quizá hoy esta es una mañana donde el altar de tu corazón o de nuestro corazón ha estado arruinado, hermano. Por esa razón, por demasiados sacrificios, demasiadas cosas que queremos hacer, pero si nuestro altar está arruinado, es un buen tiempo para poderlo arreglar, para poderlo sanar. Nuestro altar, hermano, del corazón. Quizá el corazón se ha llenado de odio, se ha llenado de ira, se ha llenado de amargura, se ha llenado de envidia, se ha llenado, hermano, de muchas cosas que no nos van a abonar en nada para poder seguir adelante. Lo primero es arreglar, sanar el altar. Cuando él ya había hecho eso, puso, dice, la leña. Sobre la leña puso, hermano, el buey despedazado. Hizo una zanja alrededor, mandó a que le echaran agua, hermano, y mandó a que le echaran agua todavía encima a la leña y al sacrificio. Cuando llegó la hora, dice, cuando llegó la hora del sacrificio, hermano, todo venía de la mano, arreglar el altar, componer bien todo y esperar el tiempo correcto, el tiempo de la oración, el tiempo del incienso, el tiempo del sacrificio. Cuando llegó la hora, Elías viene y es lo que acabamos de leer, que le clamó al Señor y le pidió que descendiera fuego del cielo para que el pueblo viera y se diera cuenta quién es el verdadero Dios de la nación de Israel. Viene el Señor y le contesta con fuego desde los cielos. Le contestó con fuego, consumió el agua que estaba en la zanja, dice, consumió el holocausto. Y hermano, eso quedó plasmado ante los ojos de todo el pueblo de Israel. Y entonces dijeron, sí, el Dios Jehová es el verdadero Dios. Y en ese momento viene Elías y dice, agárrenme a los profetas de Baal. Y lo llevaron, hermano, a Sison, donde fueron decapitados. Esto a mí me llama poderosísimamente la atención, porque todo sucedió en el Monte Carmelo, hermano, y el Monte Carmelo significa viñedo, significa viña, significa jardín.
Pero ese jardín, ese viñedo, hermano, volvía a tener estorbos. Por eso, cuando el Señor allá en el libro del profeta Isaías, hermano, empieza a hablar, allá por la altura del capítulo 5, si no estoy mal, empieza a hablar que él, hermano, despedregó, preparó la tierra, esperando que el fruto que se diera fueran buenas uvas, pero le salieron uvas silvestres. Y eso representa a la nación de Israel, y en cierto momento nos puede representar a nosotros. El Señor preparó todo, pero se volvieron a llenar de situaciones, hermano, que a nuestro Dios no le agradan. Pero bien, eso sería tal vez para un estudio diferente. Ahora, lo que me compete en esta mañana es que ese holocausto, el Señor, hermano, demostró al pueblo que Él es el verdadero Dios que está en los cielos. Ahora bien, si ya después de haber puesto esto, hermano, vamos a ver entonces qué es lo que nos compete a hacer la comparación con la iglesia de Tiatira. Vaya conmigo por favor a Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2. Vamos a leer de los versículos del 18 al 29. ¿Lo tienes? Ayúdeme a orar. Ayúdeme a leer la escritura. Mire cómo dice. Capítulo 2 del libro de Apocalipsis, versículos del 18 al 29. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como de llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran. Si no se arrepienten de las obras de ella, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Fíjate bien, hermano amado. Me llama a mí la atención el hecho de que el Señor, esta es la cuarta iglesia que estamos viendo. Pero siempre que Él empieza, después de decir, escribe al ángel, escribe al ministro, escribe al pastor, escribe, hermano, a aquel que está guiando a esa iglesia, después dice Él, yo conozco tus obras. De las 4 iglesias que hemos visto, a todas les ha dicho lo mismo: yo conozco tus obras. Eso quiere decir, hermano, que no hay nada que se le escape a los ojos del Señor.
Él conoce perfectamente las obras de cada iglesia, de cada congregación, cómo es su trabajo, cómo es su entusiasmo, cómo lo hacen, si lo hacen por conveniencia, si lo hacen con amor, si lo hacen por compromiso, si lo hacen de mala gana. Hermano, Él lo sabe todo. Yo conozco tus obras. Él lo sabe. Y Él lo ha visto. Él conoce el corazón de cada hermano miembro que están en las diferentes iglesias. Él escudriña, dice, la mente y escudriña el corazón. La gente podrá ver una cosa diferente, pero al fin y al cabo lo que a ti y a mí nos debe de interesar es que Dios escudriñe nuestra mente, nuestros pensamientos y escudriñe nuestro corazón. Nos basta y nos sobra con que verdaderamente tú y yo nos demos cuenta que en los cielos hay alguien que nos está viendo y nos está escudriñando de qué manera tú y yo estamos haciendo las cosas. Yo conozco tus obras. Se los ha dicho a estas 4 que acabamos de estar viendo. Ahora, ¿cuál era la situación? ¿Cuál era la situación de la iglesia de Tiatira? A esta iglesia, hermano, algunos teólogos, según algunas informaciones que yo he podido recopilar en estos días que he tenido que estar estudiando esto, la consideraban como una iglesia corrupta. La consideraban como una iglesia, hermano, a ellos les daba igual lo que estuviera sucediendo. Y me atrajo una palabra que aparecen ahí en ese léxico que ellos manejan, y dicen que la iglesia de Tiatira era una iglesia inclinada a una laxitud moral. Y cuando yo estudio la palabra laxitud, dice que laxitud es una cualidad de flojera o que no tiene una tensión adecuada. Digo tensión, de templar, templanza, no de atención. Cualidad de flojera o no tiene la atención adecuada. Es una conducta libre, relajada, es una falta de firmeza en una persona. Cada uno tenía su Dios. Hacían festividades, habían orgías, habían fiestas de paganismo y nadie les decía absolutamente nada, hermano. Por eso es que la iglesia de Tiatira la consideraban como una iglesia, hermano, que se había corrompido. Solo se me viene el pasaje aquel del libro de los jueces donde dice que cada quien hacía lo que bien le parecía. Y ese es un problema, porque cuando el pueblo toma el control, hermano, a eso se le llama anarquía. El pueblo hace y deshace y puede hacer lo que se le viene la regalada gana y nadie dice nada. Y eso era lo que estaba sucediendo en la nación de Israel en el tiempo, hermano, de la lectura del capítulo 18 que acabamos de ver. La nación de Israel, habían dioses habidos y por haber, hermano, a cual mejor Dios tenían. Solo puente imaginar 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera, hermano. Y el pueblo, bien, gracias. El pueblo, bien, gracias. Claro, yo puedo pensar que dentro de ese pueblo habían quienes sí creían en Jehová. Pero, hermano, la iglesia de Tiatira era una iglesia que había entrado, hermano, en una situación donde el montón de dioses, ellos inventaban fiestas, ellos hacían esto, ellos hacían aquello, y hermano, y yo estoy bien así. O sea, tenían, mire esto lo que le voy a decir, por favor, y espero darme a entender. Ellos habían creado un Dios a su medida. Ellos tenían un Dios que podía, hermano, celebrarles la voluntad de ellos, no la voluntad de Dios, ni del Dios de ellos, sino la voluntad que ellos querían hacer. Andar enfiestados, andar en esto, andar en aquello, andar en otro. Y ese es un problema. Porque hoy en día, hermano, hoy en día, yo sé que tú y yo quizás conocemos iglesias donde el que menos manda
es la autoridad puesta y delegada por el Señor. Ahí manda la gente, ahí manda el pueblo. Y es un problema, porque dice que se vuelve una iglesia inclinada a una laxitud moral. O sea, no hay una tensión. Dice, mira, cuando verdaderamente, yo te pondría un ejemplo, ya sea la cadena de una moto o de una bicicleta, cuando la cadena no tiene el temple o no ha sido tensada, hermano, conforme a los estándares que trae el manual de la moto, puede correr el peligro de que si está demasiado aguada, hermano, puede correr el peligro que en un momento dado o se zafe o quede patinando. Y eso a mí me llama la atención, porque quiere decir que si eso se zafa, si la cadena se cae, si la cadena, hermano, empieza a patinar, ahí lo que sucede es que no hay avance. No hay avance. No vas a llegar al destino donde Dios nos quiera llevar. Entonces tiene que haber un equilibrio. Tiene que haber un equilibrio. Por eso, hermano, hoy en día, mira, qué terrible es darnos cuenta de esto. Yo no sé si tú has escuchado, voy a tomar un poquito de agua para decir esto. Donde hay personas, hermano, por Dios, que están diciendo que tú puedes pecar con el cuerpo, porque el cuerpo, dicen ellos, al fin y al cabo, el cuerpo de todos modos va a ser transformado. Hermano, perdóneme, que el Señor reprenda al diablo. Sí es cierto que va a ser transformado, pero la palabra del Señor a nosotros nos dice que tú y yo debemos de cuidar este cuerpo, porque este cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Y dice la Escritura que si nosotros destruimos este templo, Él nos va a destruir a nosotros, hermano, porque este es el templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Dice que para la venida del Señor que nos seamos hallados irreprensibles en espíritu, alma y cuerpo. Debemos de ser, hermano, en nuestro ser integral, verdaderamente tener el cuidado tanto de uno como de otro, como de otro. Si así como alimentamos y cuidamos este cuerpo, también tenemos que alimentar el alma y tenemos que alimentar el espíritu. Tener un equilibrio en eso. Pero la iglesia, hermano, de Tiatira era una iglesia corrupta, desenfrenada. Es una iglesia que vive como le da la regalada gana, pues, para poderme dar a entender mejor. Ahora te das cuenta cómo es la comparación que estamos haciendo nosotros en la época y en el tiempo que estaba viviendo el profeta Elías, hermano, donde la nación de Israel, ellos allá tranquilos y esto, aquello y lo otro. Pero por eso les había venido ese mal, por eso les había venido esa sequía, por eso les había venido, hermano, esa situación donde estaban afligidos porque ya no había comida, ya no había que darle a las bestias, ya no había ni agua, hermano. Pero siempre aparece en escena el profeta de Dios. Siempre aparece en escena el siervo, el ministro que Dios pone, hermano, por su amor y por su misericordia siempre. Hoy en día, quizá, hermano amado, como iglesia, algunas iglesias, quizás no han estado caminando verdaderamente, se alejaron de los mandamientos del Señor, se alejaron de los estatutos del Señor, se alejaron de las leyes del Señor. Y eso trae consecuencias, no buenas, sino malas. Qué tremendo, hermano. Qué tremendo, porque verdaderamente tú y yo debemos de estar conscientes. Debemos de estar conscientes. Que la palabra del Señor también dice: el pueblo sin profecía se desenfrena. Te estoy hablando de una verdadera profecía, de la profecía, hermano, que viene de parte del cielo, que viene de parte de Dios. No esas profecías, hermano, que muchos ahora perdónenme, se inventan por quedar bien con el pastor, por quedar bien con la hermanita, por quedar bien con este, por quedar bien con aquel. Hermano, perdónenme. La verdadera profecía del Señor, hermano, en ese tiempo, los profetas de ese tiempo,
Raro que alguien los viera bien. Siempre los veían, hermano, así como con temor. Cada vez que Samuel llegaba, ¿es en paz tu visita? ¿Tu venida es en paz? ¿Por qué? Porque, hermano, muchas iglesias están caminando mal y no quieren que se les esté diciendo nada. Están caminando mal, se están saliendo del camino, se están saliendo de lineamientos que Dios ha dejado, y lo que menos quieren, hermano, es que se les llame la atención, porque se están saliendo de los parámetros, se están saliendo del mandamiento, se están saliendo de estatutos, se están saliendo de las leyes que Dios ha dejado estipuladas en su bendita palabra. No estoy hablando, hermano, de que te vas a regir a mandamientos de hombres, aunque hay muchos de ellos, hermano, algunas normas que son muy buenas para ti también. Si hay cosas que no están escritas en la Biblia, como tú te puedes poner bíblico, pero también son cosas que nos van a ayudar a salir adelante, son cosas que nos van a ayudar, hermano, a tener una mejor formación, como creyente, como persona. Pero la iglesia de Tiatira, recuerda esto, era conocida por una iglesia corrupta. Nadie decía nada. Yo me pongo lo que quiero y aquí nadie tiene que decirme nada. Ay, hermano, trae consecuencias. Ponerse en contra del Señor trae consecuencias. La cuarta parte estamos por terminar. Ya vimos la primera parte, Éfeso, Esmirna la segunda, Pérgamo la tercera, Tiatira la cuarta. Éfeso, la iglesia que perdió su primer amor; Esmirna, la iglesia perseguida, iglesia sufriente; Pérgamo, la iglesia que se acomodó; y Tiatira, una iglesia corrupta que el pueblo quería hacer y deshacer como a él le daba la regalada gana. Pero siempre está en la línea de tiempo y en la escena el profeta Elías, hermano, guiados por la palabra del Señor, haciendo y mostrando en el tiempo de Dios quién es el verdadero Dios. Gloria al Señor, hermano. No te pierdas esta serie. Te invito para el día de mañana a ver la quinta parte de esta serie, Principio de Dolores. Recuerda que los dolores cada día que pasa, se están intensificando. Ya los dolores de parto son más fuertes. Algo está, hermano, por parirse, algo está por salir. Cada día que pasa tú estás viendo, hermano, que las situaciones se están volviendo un poquito más dolorosas. Bendito el nombre del Señor. Te agradezco por haber estado ahí. Es una bendición poder llegar directamente hacia el seno de tu hogar, de tu casa, de tu familia. Y espero, hermano, que en familia puedan estar recibiendo estas enseñanzas, puedan estar viendo y escuchando la palabra del Señor, viendo las analogías entre lo que el profeta Elías hacía en su vida y las semejanza o comparación con cada una de las iglesias del libro de Apocalipsis. Si tú no has aceptado a Cristo Jesús como Señor y Salvador personal, es un buen tiempo. Ya el tiempo que viviste haciendo tu voluntad, no la voluntad de Dios. Ya el tiempo que estuviste, hermano, desperdiciándolo, por así decirte. Aprovecha este tiempo. Si tú has escuchado esta palabra hoy, te puedes dar cuenta que esa iglesia de Tiatira, hermano, todo lo que le había venido a su vida era porque había dejado los mandamientos y había desobedecido la perfecta voluntad de Dios. Acepta al Señor. Y si tú te alejaste de los caminos del Señor, vuelve y reconcíliate con Él. Basta ya el tiempo, hermano, que pudimos haber perdido. Arreglemos nuestra relación con Dios, porque Él viene pronto. Gracias por haber, hermano, permitido poder llegar hasta la intimidad de tus hogares. Recuerda siempre esto: nuestro Dios, hermano, tiene todo bajo control. Si no hay necesidad de salir de nuestra casa, quédate en casa, no salgas. Atendamos todo los lineamientos que han dado, y eso nos va a traer bendición a nuestra casa,
a nuestro departamento, a nuestra colonia y a nuestro país. Muchas gracias, hermano, verdaderamente. Verdad que yo me siento contento, me siento alegre de que estas enseñanzas puedan estar causando un efecto. Yo sé que causan efecto. Hay cosas que ya las conoces, hay otras cosas que tal vez no las conoces. Pero quiero terminar siempre con este cuadrito. Éfeso rechaza el mal, es el elogio, persevera y es paciente. La crítica, su amor por Cristo no es ya ferviente. La instrucción obra como lo hacías al principio. La promesa es el árbol de la vida. Para Esmirna es: no temas padecer, no tiene crítica. La instrucción es: sé fiel hasta la muerte, y la promesa es la corona de vida. Para Pérgamo es: mantén la fe en Cristo, tolera las inmoralidades, idolatría y las herejías, es la crítica. La instrucción es arrepentirse de todas esas idolatrías y herejías. La promesa es el maná escondido y una piedrecita con un nuevo nombre. Y la que vimos ahora es, para la iglesia de Tiatira, el elogio es su amor, su fe, su paciencia es mayor que antes. El Señor no deja pasar eso. Él conoce nuestras obras. La crítica es que toleras la idolatría y la inmoralidad. La instrucción es: el juicio se acerca, perseveren en la fe. ¿Cuál es la promesa? Que regirá sobre las naciones y recibirá la estrella de la mañana. ¿Quiénes? Los que lleguen y se conviertan en vencedores, que venzan hasta el final. Dice que Él ya no va a poner otra carga, pero lo que tienen, manténganlo, no lo pierdan. ¿Qué es lo que tenía la iglesia de Tiatira? Amor, tenía fe, tenía paciencia, y todo eso es mayor que antes, en el tiempo que sucedió eso. Entonces el Señor lo que les está diciendo es: eso que tienen, no lo pierdan, manténganlo hasta el final, y entonces ustedes van a regir las naciones. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias. Y me despido con la frase que le habíamos dicho desde el día de ayer. Recuerda esto: Dios no nos va a poner una carga más pesada o más fuerte de la que tú y yo podamos resistir. Muchas gracias. Nos vemos el día de mañana con la quinta parte. Que el Señor nos bendiga a todos. Bendiciones. Si me preguntan cómo estoy, estoy confiando en sus promesas, estoy confiando en su grandeza, porque Él es bueno, fortaleza en el día de angustia.